Y después de hacer las anotaciones de rigor, tengo que dar las gracias a la asociación de ACE que nos ha, digamos, cambiado la fecha para poder hacer este acto. Y ahora estamos en la controversia Cercas-Muñoz-Molina. Me imagino que muchos de vosotros lo habéis seguido en los periódicos. Es una polémica que ya siempre viene de antiguo, entre lo que unos ven de Galdós y otros. Entonces yo para digamos, zanjar la polémica esta, voy a leeros la primera parte, unas pequeñas líneas de lo que es el inicio del libro de Miao, que además tuvimos ocasión de leerlo aquí cuando vino a presentar el libro, cuando hicimos Rosa Amor, y bueno, voy a leer un poco el inicio de este libro de Miao para que veáis un poco la fuerza que tiene Galdós al contar lo que voy a leer, ¿no? Y dice: a las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la Porcela del Limón, aquí podríamos poner perfectamente el Colegio Antonio Robles o cualquier colegio aquí de la zona, salió atropelladamente de clase con algazara de 1000 demonios. Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle picando y saltando. La furia insana con que se lanzan a los más arriesgados ejercicios de volatinería, los estropicios que suelen causar algún pacífico transeúnte, el delirio de la autonomía individual que a veces acaba en portazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres. Como veis, cuanto a la libertad de lo que sería la salida de los niños del colegio, pues está perfectamente reflejado en esta pequeña introducción de Miao, que bueno, pues lógicamente que os recomiendo su lectura, ¿no? Entonces, nosotros como colectivo, una asociación cultural, vamos a hacer el mes que viene, todos los martes, la proyección de Fortunata y Jacinta, la serie de televisión, a las 6 de la tarde. Incitamos, lógicamente, no solamente a ver la serie, sino también a leer o a releer el libro de Fortunata y Jacinta, ¿no? Bueno, pues para hablar de Galdós, hay un libro, digamos, que se puede decir que es imprescindible, que es el de Francisco Cánovas Sánchez, de Alianza Editorial, que es Vida, Obra y Compromiso de Benito Galdós. O sea, si queréis conocer la vida, la obra y el compromiso, pues no hay nada mejor que leer este libro que realiza Francisco Cánovas, que es doctor en Historia, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Colaboró estrechamente con José María Jover, uno de los maestros de la historiografía contemporánea, y es autor de numerosos estudios históricos, sociales y culturales. Entre sus publicaciones destacan los partidos políticos en la era isabelina, el Partido Moderado, los decretos de nueva planta en los países de la Corona de Aragón, la reina del triste destino, yo, Manuel Azaña, tomo la palabra, e historia de Orihuela. También nos acompaña para hablar de la parte, digamos, artística de Galdós, José Rayos, que es artista plástico, historiador del arte y doctor en estudios artísticos, literarios y de la cultura. Así que yo creo que dos personas que nos pueden poner sobre la... Bueno, ya estamos todos puestos sobre la literatura de Galdós, pero bueno, vosotros ya me imagino que no haréis el impulso de seguir continuando leyendo su libro. Así que nada, os dejo con ellos y nada, recordaros que vamos a poner esta obra de cine, que se continuará también el próximo mes de abril con la proyección de Viridiana, del Abuelo y de Tristán. O sea que vamos a... Bueno, también recordaros que hicimos un pequeño librito el año pasado, que se titulaba Reivindicando a Galdós, el Parlamento del Escorial, en el que vienen las ponencias que hicimos creo que son 5 o 6 sesiones, también en una pequeña referencia sobre Galdós. Así que nada, cuando queráis. Por estar aquí.
Ya he participado en algunos ciclos de colectivo Rousseau y siempre me he sentido muy a gusto. Y además, San Lorenzo de la Escorial es de las ciudades más bonitas de la Comunidad de Madrid, donde siempre como historiador me encanta pasearme por estas calles. He optado, aunque a mí me gusta estar por ahí abajo y charlar con ustedes, va a haber un coloquio luego, para que podamos retomar los temas que les puedan interesar. Al final he optado por traer un PowerPoint para que puedan ver algunas imágenes de Galdós en diferentes momentos de su vida y de las circunstancias históricas y culturales que vamos a comentar. Entonces vamos a seguir el PowerPoint. Benito Pérez Galdós fue un gran escritor. Algunos, como María Zambrano, lo colocan después de Miguel de Cervantes. Hay otros, como Andrés Tratuello, que dicen que están a la par. En cualquier caso, Galdós fue sin duda el mejor escritor del siglo XIX español y estuvo a la altura de los grandes maestros de la literatura de su tiempo, Dickens, Émile Zola, Flaubert, etcétera, etcétera. Lo que diferencia a Galdós de otros escritores, por ejemplo de Flaubert, es que, pese a ser muy famoso, a ser el mejor escritor de España, el que más libros vendía, el que llegaba mejor a los lectores, también fue, no dio espaldas a su sociedad, sino que se comprometió, como ahora luego veremos, activamente con la vida cívica, la vida política, y siempre, pero sobre todo en el último tramo de su vida, en su etapa de madurez, luchó activamente por la construcción de una España más justa, más libre, más solidaria. Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Este es el barrio de Triana. Los que habéis visitado Las Palmas sabéis que es un barrio importante al sur de Vegueta, que fue el núcleo histórico fundacional de Las Palmas. Su casa estaba en la calle Cano, paralela a la calle mayor del barrio de Triana, que es el que aparece ahí en la diapositiva. Galdós pertenecía a una familia de clase media acomodada, su padre era militar, tenía además algunas pequeñas propiedades agrícolas, tenía un pequeño navío con el que hacía pesca. Podríamos decir que se crió en un ambiente desahogado. Era el último de los hijos de la familia, 10. Tuvo 9 hermanos. Benitín estuvo, como los padres eran mayores, estuvo muy arropado por sus hermanas, por 6 hermanas, especialmente por Carmen, a la que llamarán la sabiduría, la hermana sabia, ¿no? Posiblemente Galdós siempre tuvo un espíritu muy cosmopolita, muy abierto, le gustaba mucho viajar, pulsar lo que sucedía por ahí. Como hipótesis, dejo el que posiblemente tenga que ver esto con el carácter de Canarias y de Las Palmas. Unas islas que están en una encrucijada de caminos, en una posición geoestratégica que favorecía la comunicación de Europa con África y con América. A mediados del siglo XIX, por Canarias pasaban ya un centenar de navíos que salían desde Inglaterra, desde Francia, desde Alemania, con dirección, en el caso de los británicos, a toda la costa occidental de África, donde estaban sus colonias, o los navíos españoles que hacían el tornaviaje América-España, ¿no? Canarias, mucha vinculación, por tanto, con África, con la costa occidental de África, la zona de Rabat, Casablanca, y también con América Latina. Sabéis, nos tuteamos todos, luego para el coloquio, sabéis que hubo mucha presencia canaria en países como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. De hecho, 2 hermanos de Galdós, Domingo e Ignacio, hicieron carrera o vivieron unos años en Cuba. Por eso, ya suelto ideas para el coloquio, si queréis, Galdós sintió de una forma especial la pérdida de Cuba, de las últimas colonias, en el año 98. Aquí tenéis una diapositiva donde se ve la reforma urbana de la Puerta del Sol de Madrid, que comenzó en 1868 aproximadamente y se desarrolló durante un quinquenio. Ahí veis la imagen de la foto mirando hacia la calle Mayor, pero la principal reforma fue la de esta parte, la de la zona del este. Antes de llamarse Puerta del Sol, que sabéis que
se llama así porque en las sucesivas ampliaciones que hubo de Madrid, en lo que es la zona de la calle de Preciados, se extendió la muralla de Madrid y ahí había una puerta por donde salía el sol, por eso se llama Puerta del Sol. Antes era una calle ancha, le llamaban la calle ancha o la calle grande. Y la Puerta del Sol era importante antes de que se hiciese la Plaza Mayor, que fue una iniciativa de Felipe II y que desarrolló su hijo, Felipe III, como lugar de encuentro de los comerciantes, los agricultores, los artesanos que venían por la calle de Toledo, ciudad importante, muchos más que Madrid, cuando Felipe II opta porque sea la capital, o de la calle de Alcalá, que venían por aquí. Alcalá de Henares, Toledo, eran las ciudades importantes, Madrid era una ciudad pequeñita. Comenzará a crecer a consecuencia de la capitalidad del reino que establece Felipe II en 1561. He puesto aquí la Puerta del Sol, de alguna manera se puede decir que es el corazón simbólico del Madrid de Galdós. Él vivía cerquita, sus pensiones estaban en la calle de las Fuentes, por aquí, bueno, lo vais a situar rápido, cerquita de la chocolatería de San Ginés, donde todos hemos estado en algún momento. Porque ahí estaba la pensión de Galdós cuando llegó aquí. Fue ahí porque había varios amigos suyos canarios, Fernando León y Castillo, que sería ministro, Estébanez, que también sería ministro, ya estaba en la pensión, vinieron a Madrid unos años antes que él, y él de alguna manera se dejó guiar por los amigos canarios que estaban aquí. Pongo la Puerta del Sol porque es un espacio muy galdosiano, como la Plaza Mayor. Los personajes de Galdós se pasean por todas las calles del barrio de los Austrias. Pero pongo esto para destacar que Madrid fue muy importante en el desarrollo personal, el crecimiento, la formación de Galdós. Galdós llega a Madrid en 1862 para estudiar Derecho por prescripción familiar. No estaba muy inclinado hacia el Derecho. Se estudió de Derecho entonces y ahora porque ofrecía muchas salidas, la abogacía, la enseñanza, el mundo empresarial. Pero bueno, él se va a caracterizar, como nos dice, por hacer novillos. Él va poco a las clases de Derecho hasta que deja de ir, no termina la carrera. Prefiere ir a la Facultad de Letras, que estaba enfrente. Y finalmente prefiere la calle. Galdós, como uno de sus personajes, Felipe Centeno, se va a doctorar en la calle. Es el Aristóteles, lo dice Felipe Centeno, de la calle, de los ambientes ciudadanos, de la vida cultural madrileña. Madrid, importantísimo en Galdós, va a tomar el pulso de la calle, digo, también de las grandes instituciones culturales del momento. Le gustaba ir al gallinero del Teatro Real, le gustaba mucho la ópera, iba también al gallinero del Teatro Español. Él quería ser al principio autor dramático, quería ser autor de obras teatrales, luego lo deja y se decanta por la novela. El Museo del Prado, ahí sus personajes les gustan ir al Museo del Prado y comentar los cuadros, canta la belleza, en fin. El Ateneo de Madrid fue importantísimo. Allí escuchó a los grandes intelectuales de la época, Girar de los Ríos, Cánovas del Castillo, Castelar, Montero Ríos, perdón, la biblioteca del Ateneo, que es preciosa. Si no la habéis visto tenéis que subir a verla. Es la mejor. Era entonces la mejor biblioteca de España, sigue siendo una gran biblioteca, pero sobre todo si queréis ver cómo era una biblioteca grande del siglo XIX, tenéis que verla. Y los amigos que allí hizo. En el Ateneo se va a hacer amigo de Clarín, Leopoldo Alas, de Ortega Murillo, el padre de Ortega y Gasset, de Amós de Escalante, de muchísimos escritores, artistas, profesores, que serán amigos toda su vida. La experiencia madrileña le marca mucho, va a reforzar su autonomía. Él había tenido problemas de salud en Canarias, los supera definitivamente, se hace más fuerte, se desprende de la familia. Había una influencia familiar de la madre negativa. La madre era una mujer dura, fría, poco cariñosa, autoritaria, que refleja muy bien en Doña Perfecta. Si veis Doña Perfecta, esa es su madre. Según Gregorio Marañón, la madre influyó mucho en el desarrollo afectivo del niño Galdós y no se casó nunca por esa influencia negativa. Se permaneció soltero. Bien, aquí el Papa
de la vida cultural madrileña, se empapa del ambiente democrático que inspirará la Revolución del 68 y se decanta definitivamente por la literatura. Primero empieza como periodista, ahora lo veremos, y finalmente, siguiendo el consejo de Ginés de los Ríos y de otros intelectuales, se dedica a la novela. Decía que Galdós comienza como periodista, su trayectoria profesional. Lo hace con 22 años para tener algo de dinerillo y afianzar su autonomía respecto a la familia, que quería que estudiase Derecho. Ganando algo de dinero, siendo autónomo, puede seguir su propio camino. Él empezó con 22 años en el periódico La Nación, uno de los periódicos más importantes que había entonces, que había fundado Pascual Madoz, un dirigente progresista que fue ministro. Allí escribió como 150 artículos de todo tipo de temas, de vida ciudadana, de política, de arte, de crítica de arte. Ya se va a ver un aspecto que luego desarrollará Pepe, que es el Galdós con mucha sensibilidad hacia el mundo de las artes y que destacó como crítico de arte en toda su vida en los mejores periódicos de su tiempo, ¿no? No ganó un duro, según nos confesó en sus memorias, por este trabajo que desarrolló entre el año 1865 y 1868, 3 años. Pero fue muy importante para afinar su estilo literario, en el sentido de que desarrolló como periodista el sentido de la observación, de tomar el pulso de la calle, de ver lo que pasa, del acontecimiento, y eso luego lo va a plasmar en sus novelas. Ese Galdós observador, atento al murmullo social, dice él, eso será característico de su escritura como novelista. Bien, como no hay mucho tiempo, decir que él escribió en los principales periódicos de su tiempo y fue director de la Revista de España y de El Debate. Al final vio que el periodismo le quitaba mucho tiempo, que él prefería dedicar a la novela. Él era un gran trabajador, él se llamaba un jornalero de las letras, trabajaba como 6 horas o más al día escribiendo y leyendo. Se levantaba temprano, se acostaba temprano, salía a pasear con los amigos, pero fundamentalmente la mayor parte del tiempo estaba leyendo y escribiendo. Y vio que el periodismo, aunque le daba dinero, le quitaba mucho tiempo, por las exigencias del artículo de hoy para mañana y de condensar en un artículo corto, pues una idea importante, el que le gustaba escribir. Total, que va a ir dejando progresivamente el oficio de periodista, si bien escribió miles de artículos. A quien se anime a trabajar e investigar, el Galdós escritor es un tema que está por investigar y desarrollar. Podría ser un libro que alguno de ustedes realizará. Una concentración en la Puerta del Sol de la gente que se echó a la calle en plan festivo con motivo de la Revolución de 1868, que lideró el general Juan Prim. Galdós estaba por ahí. Galdós lo ha dejado reflejado en sus memorias, en sus novelas. Hay 3 momentos que él recordó con especial viveza. 2 del declive del reinado de Isabel II y la alegría de la Revolución del 68. Aparece en varias novelas el estupor que le causó cuando la Guardia Veterana, una unidad de caballería de la Guardia Civil, embistió con las armas en la mano contra la muchedumbre que veía la manifestación de los estudiantes universitarios en la noche de San Daniel, de 1865. Él dice, estaba yo por allí, recibí linternazos, se quejó amargamente de la salvaje represión que dictó el general Narváez, que era el presidente del gobierno. También le causó muy impresión, aparece reflejado en muchas novelas, el fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil. Esto fue una rebelión del año 66, inspirada por el general Prim, que fue reprimida, en este caso por el general O'Donnell, presidente del gobierno, y a los líderes de los sargentos sublevados, unos 80 me parece recordar, fueron fusilados, llevados en un desfile fúnebre por el centro de Madrid hasta la tapia de la Plaza de Toros, que estaba entonces en lo que era la Puerta de Alcalá, y allí fueron fusilados. Esto también le causó una viva impresión. Y junto a estos 2 sentimientos lúgubres, la alegría
de la revolución que acaba con el reinado de Isabel II. Reinado que él tocará en varios episodios, por ejemplo, el de la de los tristes destinos. Bien, Galdós estaba por ahí, lo cuenta, por la gente que se echó a la calle para celebrar el éxito de la revolución gloriosa, se decía entonces. Y él creyó en el proyecto del general Prim, plasmado en la Constitución de 1869. Era una monarquía democrática constitucional moderna sin los Borbones. Prim dijo en el Parlamento, en el Congreso, varias veces, cuando le preguntaron si iba a propiciar un Borbón que no fuese Alfonso XII, el hijo de Isabel II, dijo jamás, 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 3 veces lo pronunció. Porque consideraba que los Borbones habían tenido una mala gestión política, desde especialmente Fernando VII, Carlos IV e Isabel II. Él hizo un proyecto muy avanzado. La Constitución del 69 establece el sufragio universal, libertad de asociación, de enseñanza, supresión de la esclavitud. Hace un modelo que, si hubiese cuajado de eso, habríamos ganado casi un siglo, ¿no? Tristemente, un Borbón, Antonio de Orleans, duque de Montpensier, le encargó a unos sicarios que mataran a Prim, como sucedió. Prim fallece y en los dirigentes del sexenio democrático de la Primera República faltó cohesión, liderazgo, resolución política para que esa experiencia democrática cuajara. Y finalmente terminó, como sabéis, en 1874 con el golpe militar del general Martínez Campos. Galdós creyó mucho en el proyecto de Prim, lo defendió en sus artículos en el periódico Las Cortes, El Debate, en la Revista de España, publicados en esas fechas, y se llevó una gran decepción cuando fracasa esta experiencia democrática. Él lo achacará a la durísima oposición de la derecha, por ejemplo, descalificando a Amadeo de Saboya, que fue un monarca honrado que intentó estar a la altura de las circunstancias, lo llamaban masón, macarroni, intruso, y también a las adversidades que causó la guerra de Cuba, que estalló entonces, la guerra carlista que emergió entonces. Los carlistas pensaron que era el momento de retornar al absolutismo, pero también el cantonalismo de los republicanos de izquierda. Galdós responsabilizará a la derecha y también a los dirigentes republicanos, que entendió le faltó claridad política y cohesión para salvar el régimen. Por eso en la Restauración él se va a retraer durante un tiempo, se separa de la actividad política y se dedica fundamentalmente a la novela. De oro, ahí tenéis a Fernando VII, el Felón, el rey traidor, que tuvo que apoyarse en un ejército extranjero francés para consolidar su monarquía. Antonio Alcalá Galiano, uno de los protagonistas de La Fontana de Oro. La Fontana de Oro le dio a conocer a Galdós entre el gran público. Es una novela histórica que recrea el periodo 1820-1823, el llamado Trienio Liberal. La escribe en 1970, la publica en el 71, en pleno sexenio democrático. En el prólogo dice que lo hace porque muchos problemas del trienio, del periodo de 1820-23, se están reproduciendo varias décadas después. Concretamente, lo que analiza aquí en ese trienio es el durísimo enfrentamiento entre liberales y absolutistas, que finalmente concluirá, como he dicho, con que el ejército francés toma España para apoyar el absolutismo de Fernando VII. Pero también el enfrentamiento de los líderes de la izquierda liberal, entre los moderados, más pragmáticos, más templados, y los exaltados, más radicales, más revolucionarios. Bien, La Fontana de Oro es el nombre, lo sabéis, de una taberna, también de la fonda, hostal, que hay en la calle Victoria, cerca de la Puerta del Sol. Todavía está, se puede visitar, aunque ha decaído mucho, porque hay mucha escenografía un poco anacrónica, pero bueno, se puede ver como lugar galdosiano, ¿no? En la trama, un joven llamado Lázaro, que viene de Zaragoza, conforme llega a la pensión, sin quitarse el polvo de la diligencia, se va a la Fontana de Oro,
se sube a un estrado, suelta un discurso, podría ser Antonio Alcalá Galiano, ¿no? Radical, de liberalismo revolucionario, recibe el aplauso de toda la gente que allí está. Desde la época de Carlos III, la Fontana de Oro es un sitio de liberales exaltados, revolucionarios, de poca luz, mucho humo, de ambiente conspirativo, así es como se pinta en la novela de Galdós, y se convierte en un héroe, en un mito, Lázaro. Sin embargo, Lázaro se da dando cuenta con el tiempo de que esa vía no es útil, en la moraleja de Galdós, para asentar el cambio democrático. Y al final Lázaro resucita, de ahí el nombre, y se convierte en un liberal más templado, más pragmático, más atento a lo que hay que hacer para consolidar el cambio democrático. Esta novela tenía, ahí tenéis el manuscrito, donde se ven muchas tachaduras, se escribía entonces, como veis, con la pluma, ¿no? No existía el ordenador como ahora, y se iban añadiendo cosas, se le metía varios meneos, hasta el final la redacción. La Fontana de Oro tenía varios finales. En uno de los finales, Lázaro es asesinado por la derechona, diríamos, ¿no? Porque, claro, era un peligro. Esa vía de cambio democrático pragmático era un peligro. En otros finales, él se consolida en su nuevo rol, se va al campo y es feliz con Clara, con su amor, ¿no? Digamos, final dramático y final feliz. No os digo cuál es el que aparece en la novela para que la leáis, para animaros. La publica con la ayuda económica de su cuñada, Magdalena, y le da a conocer al gran público. Y es un ensayo de los episodios nacionales que comenzará a escribir inmediatamente. Cito a Magdalena, a su madrina, porque por estas fechas se muere el hermano de Galdós, que estaba casado con Magdalena, y ella quiere marcharse del ambiente familiar un poco estrecho que vivía en Canarias, en Las Palmas, y se viene a Madrid. Y le pide a dos hermanas de Galdós, a Concha y a Carmen, que se vengan con ella y con sus hijos. Y se vienen las tres y sus hijos. Y Galdós opta por irse a vivir con ellas. Se va a una casa, Galdós ha vivido en pensiones por el centro, por la zona de la Puerta del Sol, ya con el dinero de la madrina, se va a una casa del nuevo barrio de Salamanca, en la calle Serrano, en los primeros números. Y esto es importante porque Galdós va a estar muy mimado y arropado por su familia, le liberan del trabajo doméstico y facilitan que se dedique totalmente al 100% a la escritura. También a nivel personal, está muy cómodo, muy arropado. Le encantaban las mujeres, luego si acaso hablamos de eso en el coloquio. A mí en mi libro lo trato, pero básicamente, porque me parece que echarle morbo a eso conduce a poco, pero bueno, le encantaban las mujeres, pero estaba muy cómodo ahí en su casa, rodeado por mujeres, y tendrá ligues, que diríamos ahora, affair, no consolidará relaciones estables hasta los 40 años. Y eso es porque en su casa se sentía cómodo, supongo. Bien, les dije antes que Madrid fue importantísimo. Y si esta es la biblioteca del Ateneo, como era en la época de Galdós, y si veis ahora veréis que está igual. La típica biblioteca preciosa del siglo XIX. El Ateneo, como dije, importantísimo. Allí se echó amigos como él. Allí conocí, por ejemplo, a una de sus novias, Emilia Pardo Bazán. No hablo de mujeres, pero suelto aquí cosas para el coloquio, como veis. Posiblemente Emilia Pardo Bazán fue la que más sintonizaba con él, en el sentido de que era escritora, compartían gustos literarios. Ella era conservadora, Galdós era progresista, pero eso a Galdós le daba igual. Galdós era una persona súper tolerante y tuvo amigos de todo el espectro ideológico, gente conservadora y gente progresista. Conservadores como Pereda, diputado carlista, católico, Méndez Pelayo, que estaba políticamente a la derecha de Carlos del Castillo, autor de ese panfleto, le llamo yo, en vez de ensayo, que es Historia de los heterodoxos españoles, amigo suyo, pese a que allí lo crucifica, ¿no?, a Galdós. Y también era amigo de Ginés de los Ríos, el patriarca de la Institución Libre de Enseñanza, o que ha sido una institución modernizadora de la educación en España, sin duda, o de Clarín, que tenía ideas republicanas, laicas, como Galdós, ¿no? Aquí hizo amigos, fue un usuario
de esta biblioteca tan impresionante, que era la mejor de España en aquel momento, y escuchó a los grandes conferenciantes de la época. Y él también, él se hizo socio del Ateneo, después de ser amigo de ateneístas, y él también aquí impartió muchas conferencias. Él calificó el Ateneo de la Holanda española, como el sitio de la supertolerancia. Y también con un guiño dijo, la logia de la inteligencia. Bien, sigamos que si no hay tiempo. Y cuando me acerca la medianoche tú me avisas, Pepe. Bueno, es que claro, después de estar 3 años trabajando, Fortunata y Jacinta. Esta es una prueba de imprenta, allí lo tenéis, veis ahí las flechitas para añadir las correcciones. Historia de 2 casadas. Se discute mucho cuál es la obra de Galdós, ¿no? Que más, a mí creo que de las novelas esta es la mejor, ¿no? Pero bueno, a María Zambrano le gustaba mucho Tristana o Misericordia. Yo creo que entre la desheredada de 1881 y Misericordia, que lo escribe a finales de los 90, ahí está el gran ciclo de las grandes novelas galdosianas. La desheredada, Fortunata, Miau, que ha dicho antes Félix, Tristana, Nazarín. Ahí hay una docena de grandes novelas que convirtieron ya entonces a Galdós, sin duda, en el mejor escritor de España. Lo dijo Pardo Bazán, que era escritora, o Clarín. Y además multiplicó el público de la cultura y de la lectura. Esto se lo dijo su amigo Pereda, de ideas antagónicas a él en lo religioso y en lo político. En la correspondencia de los dos, que se mandaron muchísimas cartas y están por ahí. Dice, me ha gustado mucho el último episodio nacional. Me gusta más esto que cuando usted escribe novelas volterianas, como Gloria, dice. Y dice, hombre, volteriana no. En Gloria lo que he querido es resaltar lo malo de la intolerancia religiosa, de católicos o de judíos, ¿no? Que es la pareja de Gloria, ¿no? He querido destacar el valor de la tolerancia, que simboliza el hijo de ellos, ¿no? Que es un poco la síntesis. Dice, no, me gustan más sus episodios, que los lee todo el mundo. Y les dice, episodios nacionales, y le dice Galdós, no, todo el mundo no, a mí me leen los míos, mis lectores. No, se equivoca. A usted le lee todo el mundo, los suyos y los míos. Lectores de un espectro ideológico muy amplio. Bien, pues eso he querido también. Fortunata es sin duda para mí la mejor, ¿no? Si me dicen las mejores de esa época, yo creo que es La Regenta de Clarín y Fortunata. Y hay que leerla, todavía hoy. Y si es posible antes del ciclo de televisión, porque cuando uno ve ya se sabe la historia por la tele, ya no se lee. Yo lo he empezado a releer estos días, Fortunata, que lo he leído ya 2 o 3 veces. Y es interesante, es una selva de historias, con unos personajes fantásticos, ¿no? Mauricia la Dura, la de los pavos, ese arranque cuando se encuentra Juanito Santa Cruz, el golfo burgués que se dedica, como él dice, a divertirse seduciendo a mujeres del pueblo, cuando se encuentra Fortunata en la cama baja de San Miguel, donde ella vivía, tomándose un huevo crudo. Dice, pero qué asco, ¿no? Y dice, pues está muy rico, ¿no? Pues empieza ahí. Creo que hay que leerlo, ¿no? Es una selva de historias entrelazadas. Y hay un texto que yo, al final, he puesto en el libro una antología de textos para animar a la lectura de las obras de Galdós, y pongo un texto de los muchos que se podían seleccionar de Fortunata, que es ella paseando por la calle Santa Engracia, diciendo, qué bien me siento aquí por la calle, sin la presión de nadie, ¿no? Dice, pero hay que ver cómo es mi vida, me parece recordar del texto ese, dice, ¿por qué no me he enamorado de un albañil? Dice ella, de una chica del pueblo, ¿no? Un albañil como yo, ¿no? Pues no, me enamoro de un señorito burgués. ¿Por qué no me enamoro de una persona que me quiere? No, me enamoro de un señor que se dedica a engañarme, Juanito Santa Cruz, ¿no? Pero luego viene un señor que se enamora de mí, Maximiliano. Dice, pero yo no le quiero. Dice, ¿qué me pasa a mí, no? Que busco lo que no. Bueno, es un poco el Galdós que refleja todos los roles o comportamientos de la mujer de la época. Galdós es el primer escritor, esto no lo digo yo, lo dice María Zambrano, la importante filósofa, primer escritor moderno
que sitúa en el centro de su narrativa a la mujer. Mujeres luchadoras, resignadas, de todo tipo de perfiles. Son las protagonistas de sus grandes novelas, todo mujeres, no solo los hombres, ¿no? Y Galdós, que era un regeneracionista, que pensaba que España tenía que cambiar, consideraba que para ello era esencial que la mujer se empoderase y ocupase el lugar que le correspondía en la vida pública. Aquí tenéis las portadas de algunas de sus obras. Esta de la bandera, con la imagen de la bandera nacional, era la primera edición, de las primeras ediciones. Las otras son más modernas, de la Biblioteca Pere Galdós, de la Alianza Editorial, que siempre hizo una labor muy galdosiana. ¿Cómo resumir en unos minutos, para que no me dé un codazo Pepe pronto, de los episodios? Bueno, pues que es una monumental historia española del siglo XIX. Desde 1805, Trafalgar, símbolo del declive de España como imperio, ya se produjo en el siglo XVIII, pero es el símbolo definitivo, cuando Nelson, en la costa gaditana, destroza la armada franco-española, y termina la serie 46 episodios, novelas históricas, en 1880, con el episodio Cánovas, por Cánovas del Castillo, la restauración. Aquí Galdós desarrolla un poco lo que comenzó con La Fontana de Oro, una combinación de historia y literatura, de historia y ficción. Pero como era escritor y era muy observador, tenía un arsenal de recursos, de matices, de detalles que proyecta en sus novelas que ningún historiador académico convencional podía plasmar. Esto lo dicen, por ejemplo, mesoneros romanos, que fue uno de los que en sus entrevistas le dio detalles del reinado, por ejemplo, de Fernando VII, o le contó los entresijos de la masonería, que jugó un rol muy importante democrático en el siglo XIX. Dice Mesoneros, si alguien quiere conocer el siglo XIX español, que lea Galdós, que no coja un libro de historia convencional, como el de La Fuente, el de Modesto La Fuente, o el de Antonio Pigala, etcétera, etcétera. Pensaba hacer 50, pero con los problemas de salud, a partir de 1915, no puede terminar. Los 4 que le faltaron eran uno dedicado a Sagasta, había hecho el de Cánovas, tocaba Sagasta, era un gran líder del siglo XIX, a la reina regente María Cristina, la de María Cristina me quiere gobernar, lo que los mayores escuchamos por ahí de las zarzuelas, la reina regente, Alfonso XII, Sagasta, María Cristina y Cuba, las últimas colonias, que es un tema que le impactó a él especialmente. Bien, si hay que leer algún episodio, ¿por dónde empezar? Pues podemos empezar por Trafalgar, que es el primero, muy épico, muy del todo el pueblo unido en la lucha contra el francés. Además con la frescura del joven escritor, ¿no? A mí me gustan especialmente el terror de 1824, que es cuando llega el ejército francés para restablecer al monarca Felón, a Fernando VII, que comienza con la ejecución del comandante Riego en la Plaza de la Cebada. Hay una imagen fantástica del maestro Sarmiento, maestro de profesión, cómo va al cadalso a morir por la libertad, ¿no? Es tremendo, ¿no? También es muy bueno la campaña del maestrazgo. Ahí se ve un poco el guerra civilismo que ha amenazado a España, no ha amenazado, no ha destrozado a España en el 19 y en el 20, ¿no? El enfrentamiento de las dos Españas, de los dos hermanastros, Salvador Monsalud y su hermano Garrote, lo que llama Garrote, ¿no? El liberal y el absolutista. Ahí la denuncia de cómo unos españoles se destrozan, tratando de aniquilar a otros españoles. Una reflexión la de Galdós que se parece mucho a la que hicieron Azaña y Miguel Hernández respecto a la guerra civil en el siglo XX. Y bueno, y los más jóvenes que lean Cánovas, porque van a leer ahí cosas típicas del 15M. El 15M está reciente, ¿no? Es más, Cánovas, escrita en 1912, ya en la última etapa de su vida, termina, que es el final de los episodios nacionales, cuando la madre patria se dirige a los españoles diciendo:
lo tenéis el texto ahí en mi libro, que lo he seleccionado al final. Levantaos, no os resignéis, luchad por vuestros derechos, no tengáis miedo que os llamen revolucionarios, que os llamen como quieran. Luchad por vuestros intereses y por vuestros derechos. Así terminan los episodios nacionales. Es curioso que la derecha siempre ha negado al Galdós, que ahora veremos, demócrata, republicano, progresista. Hablaban de él como el Galdós escritor, ¿no? Y algún imbécil se atrevió a decir, bueno, es que al final Galdós lo hacen diputado republicano porque ya chocheaba, ya estaba viejo, ¿no? Manipuladores, ¿no? Del tipo del Jiménez Los Santos y toda esta gentuza, ¿no? O Pío Moa. Si uno lee los discursos del Galdós republicano, que luego hablaremos de él, y las novelas y obras de teatro que escribió en esos años, de una tremenda coherencia. Y Galdós estaba súper lúcido, de chochear nada, ¿no? Bien, tengo amigos, historiadores, que cuando se aproximan a un tema, dicen, a ver qué decía Galdós, y después ya empiezan con los libros de historia. Bueno, esta es una caricatura graciosa, que la seleccionó aquí mi amigo Pepe, que como buen experto en arte pues tiene una sensibilidad que no tenemos los historiadores normales, de pie quiero decir. Apareció en el Madrid Cómico y lo hizo un gran dibujante de la época, Joaquín Boya. Además esta revista es interesante porque allí Clarín publicaba sus pariques, ¿no? Los que le dieron bastante notoriedad. Ahí le veis escribiendo los episodios nacionales, porque ahí está Zumalacárregui, que fue uno de los, ahí tenéis el cuadrito, uno de Luchana, están los títulos de varios episodios. Bien, las novelas, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya, vamos, sí que 5 minutos me quedan, os aceleraré. Bueno, pues aquí tenéis el gran ciclo de las novelas. Comienza con La desheredada, 1881, el gran Galdós, influido por el naturalismo francés, siempre con un sello muy personal, que es el realismo cervantino, muy atento al ambiente, a la naturaleza, a la psicología. Es amigo del doctor Simarro, del doctor Ezquerdo, que eran los padres de la psicología y la psiquiatría moderna. Entonces, La desheredada, ellos conocen la historia, Isidora Rufete se cree que es hija de una marquesa y lucha porque sea reconocida, y se gasta todo lo poco que tiene y se prostituye con los recursos para ser reconocida, y al final pues no lo consigue. Es el ejemplo de una mezcla de delirio, de afán de voluntad, de operación de vida fallida, en cierto modo, ¿no? Su padre se suicida, muere de un ataque psicótico grave en el hospital, en el manicomio de Leganés, que es como arranca la novela, con una descripción naturalista tremenda, ¿no? Porque no es un hospital, es una cárcel prácticamente, cómo maltrata a los enfermos mentales. Y de alguna manera aquí estoy diciendo un poco el sello patológico de la herencia. El hermano de Isidora y ella pues tienen el estigma del padre. Bueno, es una de las grandes novelas de Galdós, que inicia el ciclo de las llamadas novelas contemporáneas. Aquí está Galdós leyendo en la casa de su amigo Manuel Tolosa Latour, que era un médico muy prestigioso, era experto en pediatría. Cuando falleció Tolosa Latour, un entierro multitudinario para despedirlo, leyendo su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Pese a que Galdós en los años 70 y 80 ya era el mejor escritor, los conservadores boicotearon su entrada merecida en la Real Academia Española. ¿Por qué lo boicotearon? Pues porque en toda su obra Galdós denuncia el fanatismo, el clericalismo, y apunta hacia una España más moderna, más abierta, más tolerante, y eso, diríamos en plan castizo, jodía a algunos casposos, o no tan casposos, porque se oponía a Cánovas del Castillo, Alarcón, gente de ese calibre, ¿no? Casposos respecto a las ideas, decía. El caso es que boicotearon durante mucho tiempo, durante más de una década, su entrada en la RAE. Al final no tuvieron más remedio que propiciar su entrada. Se aprueba el cuarto intento que ingrese. La aprobación me parece que es de 1800, cuando se toma del 87,
Pero después él se va a tomar prácticamente 9 años para hacer el ingreso efectivo. Se va a vengar, dice, ahora habéis aprobado, pues ahora voy a entrar cuando yo quiera, ¿no? Bueno, veis, como es producto casa de burguesa de la época, como veis, toda la gente muy bien vestidita, no vestían como ahora nosotros, así un poco desaliñados, ¿no? Y leyendo su discurso. Un discurso importante que revela la filosofía literaria de Galdós. También aparece en la selección de textos que yo he puesto en mi libro. Se llama La sociedad presente como materia novelable. Este es el discurso que siempre tuvo Galdós. La novela tiene que recoger cómo es la sociedad. No fotográficamente, porque cada escritor tiene su propio anteojos, sus filtros, y además es una reproducción artística. Digo esto porque por ahí han criticado a algunos a Galdós después, en el debate ese que antes comentó Félix, ¿no? De que escribía mal. No es una reproducción literalmente fotográfica, es una reproducción artística. Bien, vamos a acelerar. Esta es una de las facetas menos conocidas o que menos han investigado de Galdós. El Galdós dramaturgo, autor de obras teatrales. Fue importante, escribió nada menos que 24 obras de teatro. Él, de jovencito, quería ser dramaturgo, pero Giner de los Ríos y otros dijeron, no, dedícate a la novela, que es lo tuyo y que es mejor. Estuvo durante varias décadas yendo al teatro, porque el teatro le gustaba, no le gustaba el teatro romántico, estilo Echegaray, pero va a ser en 1991 cuando retome la creación dramática, convencido por Emilio Mario, que era un director de escena y un actor importante, y María Guerrero, la otra, como Margarita Xirgu, las grandes actrices del momento. Le convencen para que Realidad sea adaptada a teatro. Realidad era una novela que había escrito donde reflejó su ruptura con Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán lo había hecho antes, en su novela Insolación, y él le replicó con Realidad. Ya que sale esto, ¿cómo rompen los dos? Fueron novios durante 3 años, y en el año 1888 los dos estaban en Barcelona, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, visitaban todas las cosas que habían por allí, y por allí apareció un jovencito muy guapo, con mucho dinero, que se llamaba Lázaro Galdiano, que algunos habían visitado su palacete en Serrano y habían visto el patrimonio que tenía artístico, ¿no? El joven Lázaro Galdiano, guapo, quería hacer una revista cultural potente, moderna, España moderna le quería llamar, y se acercó a Emilia para buscar su opinión, su apoyo. Se ve que se le gustó a Emilia. Ella era una mujer muy libre, ella estaba casada, pero cuando empezó a escribir, como era una mujer valiente escribiendo, su marido, gallego, le llamó y le dijo, o la literatura o yo. Y ella le dijo, la literatura, claro, y plantó a su marido. Y a partir de ahí se relacionó con los hombres como los hombres se relacionaban con las mujeres, con bastante libertad. El caso es que se perdieron 3 días por Arenys de Mar, Galdós se enteró y le sentó el cuerno quemado, nunca mejor dicho la expresión, ¿no? La llamó, pero ¿cómo has hecho esto? Que todo el mundo se ha enterado además, ¿no? Y ella le dijo, pues, perdóname, cosas que pasan, ¿no? No sé, estábamos por allí y estábamos cómodos y pues mira, pues, bueno. Después se hicieron las paces, hicieron un viaje muy bonito por Alemania, eran los dos muy viajeros, pero al final se terminó esa relación, pero fueron amigos hasta el final. Ella, de hecho, un poco antes de morir, bueno, hizo un artículo, Estatua en Vida, cuando se inauguró el monumento de Victorio Macho en el Retiro, diciendo, está bien que se haga este monumento antes de que Galdós muera, murió al año siguiente, porque en España somos especialistas en honrar a los muertos y no en reconocer a los vivos, y Galdós es el mejor escritor de España, sin duda. Fueron amigos hasta el final. Electra fue un bombazo político y teatral. Electra fue una denuncia coge el mito griego, lo pasa al mundo contemporáneo, la disputa entre un jesuita y un joven viudo por la joven Electra. El jesuita quiere hacerle monja y el joven quiere casarse con ella y que sea una mujer libre.
Ahí se denuncia, el tema de Electra, Galdós dijo que no, pero reproduce un caso real que se había producido unos meses antes, que tuvo una gran repercusión en la prensa de toda España, que era el caso Ubao, de Adelaida Ubao, una jovencita de 16 años que, siguiendo las indicaciones de su confesor, el padre jesuita Cermeño, ingresa en el convento de las Esclavas del Corazón de la Compañía de Jesús. Fue denunciado por su familia porque había heredado una herencia importante, la joven, y la madre dijo, quieren quedarse con su herencia. El litigio jurídico terminó en el Tribunal Supremo, enfrentándose dos pesos pesados de la política y del derecho, Nicolás Salmerón, defendiendo a la familia, y Antonio Maura, los jesuitas. El Supremo decidió que la joven volviera con la familia porque era menor de edad, no tenía edad para tomar los hábitos, como se decía entonces, ¿no? Galdós se inspira en esto y hace Electra. Fue un acontecimiento, se interrumpió la obra 20 veces, le hicieron salir al escenario, abajo los jesuitas, mueran los luises, y fue llevado en hombros hasta su casa. A partir de aquí Galdós va a ser un poco el símbolo, año 1901, crisis del 98, no da tiempo a hablar de esto, pero va a ser un poco el símbolo del cambio democrático y el cambio hacia una España laica, con una iglesia separada del Estado.